de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ves, mi hermano? Dice, transformar, precisamente, tiene que sufrir una transformación la mente de la persona, para que uno pueda comprender y entender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para la vida de la persona. Y por eso yo decía, ¿uno puede conocer la voluntad de Dios? Sí la puede conocer a la voluntad de Dios. A ver, pero ¿cuál es el parámetro en el cual a mí me va a enseñar cuál es la voluntad de Dios? Es la Biblia. Es la Biblia. La Biblia. Porque cuando Jesús vino, Jesús dijo esto: las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió es el que habla a través de mí. ¿Ves? O sea, son las palabras del Padre a través de la vida de Jesucristo para la persona. Entonces Jesús viene a la tierra, se cumple el momento en el cual Él tiene que empezar a hablarle a las personas públicamente. ¿Y qué les empieza a hacer? A enseñar. A enseñar. Él enseñaba a la gente. ¿Qué enseñaba? Enseñaba el camino de Dios. Enseñaba el camino del Señor. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros, mi hermano, yo creo tenemos que trabajar en eso. Trabajar en el conocimiento de Dios para poder saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y por eso quería leer. Vamos a ir al libro de Marcos, mi hermano. Vamos al capítulo 1 y vamos a hacer una lectura recorriendo algunos pasajes. Y vamos a ir al capítulo 1, versículo 14. Marcos capítulo 1, versículo 14. Dice así: Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y él decía esto: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es lo que dice? Arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, ¿qué es lo que quiere Jesús y qué es lo que quiere Dios, obvio, de la vida de la persona? Que se arrepienta. ¿Que se arrepienta de qué? Que se arrepienta de sus pecados. A veces tenemos ese evangelio, que es el evangelio de mostrar solamente el amor de Cristo y de que la persona puede venir a Cristo, y es verdad, en parte, pero no en su totalidad. Porque lo que Dios quiere es un cambio de mentalidad, un arrepentimiento. Entonces, ¿en qué se basa en parte el reino de Dios? En el arrepentimiento de la persona. Jesucristo sí presenta el amor de Dios, pero a su vez quiere que eso la lleve a la persona al arrepentimiento. Por eso es, mi querido hermano, de que sucede en muchas oportunidades que muchas personas no se arrepienten, ¿no? Y quieren así vivir una vida en el Señor. Y no se puede, porque no es lo que Dios quiere. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que la persona se acerque a Él y se arrepienta. ¿Sí? Entonces dice así, ¿por qué? Porque Juan el Bautista, miren esto, mi hermano, cuando Juan el Bautista empezó a predicar, la Biblia habla
¿no? Aquí, que la predicación del Bautista era precisamente que la persona se vuelva de sus caminos errados y se arrepienta de sus pecados y pueda venir al Señor. Por eso es que la Biblia habla y dice que las personas muchas veces no llegan. ¿Por qué? Porque claro, la luz que los quiere alumbrar, las tinieblas que hay en la persona no permiten que esa luz los alumbre. Por eso dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. No, mi hermano, que la voluntad de Dios para el ser humano es que se arrepienta de sus pecados y cambie de actitud. Para volverse a Él. Para volverse a Él. Por eso, mi querido hermano, que es difícil, ¿no?, que la persona pueda tener ese choque en la vida si lo que le presenta una persona le presenta es que Dios quiere el bien, Dios quiere que te vaya bien, Dios quiere esto, Dios quiere esto. Sí, eso es parte, pero no es el todo. Porque lo primero que el Señor quiere, lo primero, es que la persona se arrepienta y se vuelva a Él. ¿Para qué? Para que le vengan días de refrigerio. ¿Sí, mi querido hermano? Entonces, ¿entendemos cuál es la voluntad de Dios? Sí, que la persona se arrepienta de sus pecados, ¿no? Y que crea en el Evangelio, ¿veo? En las buenas noticias del Señor. Andando Jesús junto al mar, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también a ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ¿qué es lo que pasó? Le siguieron. O sea, ¿qué es lo que también Dios quiere de la vida de una persona? Cuando la llama a su reino. Que ahora lo primero sea Él. Que ahora lo primero sea Él. Al margen de una familia, al margen de... Por eso Jesús después, cuando Él habla y les empieza a enseñar más íntimamente, Él reafirma esta enseñanza diciendo: todo aquel que no renuncia a todo lo que posee, padre, madre, no está apto para el reino de los cielos. Claro, ¿por qué? Porque más vale, el corazón no puede estar dividido entre dos partes. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, de todo tu corazón, con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios, más que todo. Entonces después de ahí para atrás parte todo, mi hermano. Con eso dice, ¿pero qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Dejar de amar a mi papá, a mi mamá? No. Pero sí, Dios quiere que yo ame más a Dios que todo lo otro. ¿Sí? Porque en definitiva, mi hermano, yo voy a seguir amando a la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque también Dios lo dice en su palabra. Amarás a tu padre y a tu madre, honrarás para que te vaya bien en la vida, ¿ves? Pero nunca se tiene que interponer con Dios, nunca, porque Dios está en primer lugar. Entonces, ¿qué es lo que también, cuál es la voluntad de Dios para el ser humano? La voluntad de Dios para el ser humano es de que sea el Señor en primer lugar en todo. ¿Ve? Y por eso muchas veces uno lucha. ¿Por qué? Porque Dios no es el primer lugar, sino que hay otra cosa que tira también, y ese corazón que está dividido no permite que la persona pueda vivir una vida plena como Dios quiere, ¿no? Por eso me acuerdo una vuelta, yo en un pasaje de las Escrituras en el Antiguo Testamento, a donde, ¿no?, se presenta Elías y les dice a parte del pueblo de Israel que estaba ahí, ¿no?, en el Monte Carmelo, le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si para ustedes es Baal, entonces quédate con Baal. Pero no podés estar dividido.
No podés estar mitad Dios y mitad otra cosa. ¿No? ¿Qué es lo que dice acá? ¿Está haciendo el Señor o está echando a la persona? No. La está ayudando a decidir. La está ayudando a decidir. ¿Por qué? Porque claro, porque cuando uno está indeciso, es un problema. Por eso dice, tendrás un pensamiento y te será firme. La persona piensa algo y es firme en lo que piensa. No claudica entre dos pensamientos, sino que se afirma en un pensamiento. Entonces nosotros, ¿en qué nos tenemos que afirmar? En lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice. ¿Sí? Entonces dice que estos hombres enseguida dejaron, ¿no?, lo que estaban haciendo y siguieron al Señor. Cuando uno lee la historia, dice uno, y dice, por eso quería leer, pero ¿le habrá sido fácil? Y yo no sé si le habrá sido fácil. A veces uno acá lo toma y dice, enseguida lo siguieron, ¿no? Y como que parecería fácil, pero no es fácil, mi hermano. Porque como le decía, uno tiene que empezar a transformar la mentalidad. ¿Por qué? Tiene que empezar a cambiar el pensamiento. Pero Dios lo fue haciendo a través del tiempo, en la vida de Pedro, en la vida de todos los apóstoles, mi hermano, ¿no? Y luego los amó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ahora vemos acá, ¿no?, el versículo 21. Entrando Jesús en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Ve que Jesucristo, él participaba de la sinagoga? Porque el pueblo judío, el pueblo de Israel, tiene sinagoga. Y participan de las reuniones de la sinagoga. Y Jesús también participaba de las reuniones de la sinagoga. Él no participó más de las reuniones porque a él lo echaron. Pero si no, él seguiría participando de las reuniones de la sinagoga porque él era hebreo. Entonces, ve, mi querido hermano, que es una práctica del pueblo de Dios. ¿Cuál? Congregar, participar de una reunión. Es una práctica porque Jesús, si a él no lo hubieran echado, él hubiera seguido yendo a la sinagoga. Es más, la Biblia habla que dice que los discípulos en Hechos de los Apóstoles, ya no estando Jesús en carne y hueso, ¿no? Dice que, y como cada día de reposo, ellos iban a la sinagoga, ¿ves? Ellos tenían establecido, porque es una práctica, es algo que lo hace el pueblo de Dios, participar de reuniones. En tanto hoy, ¿no?, que tenemos tantas, no, porque no necesito y demás. No, mi hermano, es una práctica del pueblo de Dios. A veces más vale que uno no debe poder, por ciertas situaciones específicas, son entendibles, pero es una práctica. Por eso después ellos dicen, no, dejando de congregar, porque algunos tienen, como algunos tienen por costumbre, porque es una práctica del pueblo de Dios esto, mi hermano. Y dice que Jesús entró en la sinagoga, ¿no? Y dice, entrando en la sinagoga, ¿qué es lo que hacía él? Enseñaba. ¿Ve? Porque es un lugar de enseñanza. Porque el pueblo tiene que aprender, nosotros tenemos que aprender, ¿qué? La palabra del Señor. Cuando nosotros vemos cómo se desarrollaban ahí, ¿sabe lo que hacía? Esto, enseñaban la palabra, enseñaban la Torá. Después tenían otros días también que había personas que estudiaban más profundamente las escrituras, ¿no?, en otros días. Pero la enseñanza es una práctica fundamental del pueblo de Dios. ¿Sí, mi hermano? Por eso es bueno que uno aprenda las escrituras, porque la enseñanza es parte fundamental. ¿Por qué? Porque en la enseñanza uno va a conocer la voluntad de Dios. Porque cuando la palabra empieza a ser enseñada en la vida de una persona, uno empieza a conocer más al Señor, porque conoce su mentalidad, porque conoce lo que piensa, porque conoce, ¿no?, qué es lo que quiere dar a entender con respecto a lo que Él dice. Sí, mi hermano. Por eso la enseñanza es fundamental. ¿Sí? Dice así.
Entraron en Capernaum los días de reposo, el versículo 21, en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, porque había una particularidad acá, mi hermano, ¿no? Que generalmente ellos repetían las enseñanzas de otro, hasta el día de hoy. Si usted se pone a ver las enseñanzas de los hebreos, no, sí porque dijo el Rahab tanto, sí porque dijo el Zohar tanto, y ellos repiten, ¿no? Y de todo cosas que muchas veces, en realidad mezcladas cosas de los seres humanos, ellos repiten, pero Jesús no era así. Jesús enseñaba diferente, mi hermano, y las personas se daban cuenta. Las personas se daban cuenta. Por eso es que él agolpaba a la gente lo seguía y quería escucharlo. ¿Por qué? Porque como él enseñaba, era diferente. Sí, mi hermano, que ese sea el deseo de cada uno de nosotros. Siempre querer aprender. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. 25. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus malos o inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Bueno, ¿qué pasó acá, mi hermano? Para resumirlo, pasó que cuando Jesús empezó a enseñar, la misma presencia de Jesucristo hizo que saltara un espíritu inmundo que había en una persona. Así es de la misma manera, mi hermano, que cuando nosotros nos llenamos de Dios, van a ir apareciendo y saliendo cosas de nuestras vidas, mi hermano. Por eso la importancia de llenarnos de la palabra de Jesucristo. Por eso es importante de llenarnos de Jesús, porque a medida que nosotros nos llenamos de Jesús, de su palabra, vamos a tratar de vivir más en santidad. Al tratar de vivir más en santidad, ¿qué es lo que pasa? Lo malo va a empezar a salir de la vida de una persona. Es así, mi querido hermano, porque la presencia del Señor va a hacer que salten las cosas malas de la vida de una persona. Entonces, es la presencia de Jesús en la vida de una persona que hace que salten cosas malas. ¿Para qué? Para que se vayan y para que verdaderamente la persona pueda ser libre de ataduras, de subyugamientos, ¿no? La persona pueda ser libre. Sí, mi hermano, es así. Uno tiene que llenarse de Jesús, llenarse de Jesús, llenarse de la palabra de Jesucristo, para que las cosas malas de la vida de la persona puedan salir. ¿Sí? Ahora bien, ustedes saben de que es interesante esto. ¿Por qué? Porque ¿por qué es importante que Jesucristo llene la vida de la persona? Miren esto. Ese espíritu inmundo que estaba ahí en esa sinagoga, metido en una persona, estaba ahí. Y estaban los rabinos, los escribas, intérpretes de la ley, y ellos estaban en ese lugar. Y ellos enseñaban la Torá. Pero sin embargo ese espíritu estaba ahí en ese lugar. Solamente salió cuando Jesucristo vino a ese lugar. Entonces ve, mi hermano, que uno puede leer, puede hacer varias cosas, pero cuando Jesucristo viene a la vida de la persona y llena la vida de la persona, ahí es donde empiezan a saltar las cosas. ¿Sí? Porque Él es el Santo de Dios. Él es el Santo de Dios, mi hermano. Él es el Santo de Dios. Por eso es importante, ¿no?, que uno lea los evangelios, se empape de su palabra, las palabras que enseñó Jesús. ¿Para qué? Para que, bueno, uno pueda ir transformando la mentalidad y aparte para ir espiritualmente avanzando. ¿Sí?
A él nada se le resiste. El 25, pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Nueva doctrina tiene, que está con autoridad, manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda Galilea y la provincia. Dice así, Jesús sana a la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, y con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada, con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, le tomó de la mano, le levantó inmediatamente, y le dejó la fiebre, y ella después le servía. El 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se golpeó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Esto es interesante también. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque acá nosotros vemos que dice que cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a la casa de la suegra de Pedro, ¿no? Estaba ahí, le hizo un bien a la suegra de Pedro, pero dice que toda la gente le empezó a traer a todos los enfermos y a todos los que estaban endemoniados. Y yo, ¿saben qué? Yo no creo que Jesús ya haya sentado y le haya diciendo, bueno, a ver vos esto, a ver vos lo otro, y preguntarle por qué la enfermedad, sino que lo sanó, lo sanó. Claro, ¿por qué, mi hermano? Porque Dios quiere sanar a las personas, porque Dios quiere hacerle bien a las personas. Yo creo que no les cuestionó cosas. Dice la Biblia que trajeron muchos, y muchos eran sanados, y muchos eran ¿qué? Eran libres de espíritus inmundos. Yo creo sin preguntarle a Jesús, no su vida, su pasado. ¿Por qué? Porque el Señor vino para hacer bien a las personas. Él vino para hacerle bien a las personas. Por eso nosotros tenemos que tener presente eso, mi hermano, ¿sí? Que Dios vino para hacerle bien a las personas. Por eso en muchas campañas, en muchas situaciones de evangelismo y demás, Dios sana a muchas personas sin preguntarle muchas cosas, porque Él, ahí se muestra la benevolencia del Señor en la vida de uno, ¿sí? Ahora después, sí, viene la otra parte, pero dice que acá Él sanó. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer bien a las personas. ¿Recuerdan? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, sanar los enfermos, a los quebrantados de corazón. ¿Ve? Él vino para hacerle bien a las personas, porque Dios quiere el bien de cada uno. Dice así, y levantándose muy de mañana, el 35, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido, para predicar, para hablar la palabra. Y predicaba en las sinagogas, ¿ve? Nuevamente, ¿ve? Predicaba en las sinagogas de ellos y echaba fuera a los demonios. Y este pasaje que vamos a leer acá es un texto clave, mi hermano. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado al instante, la lepra se le fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le respondió, le dijo, mira, no diga a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ello. Pero él ido comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él
de todas partes. ¿Por qué? Porque buscaban un bien para sus vidas. Ellos buscaban un bien para sus vidas. Este pasaje me hace ver, mi hermano, cuando el leproso, ¿qué es lo que le dice? Le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y en realidad, Dios quiere que la persona calme su sufrimiento. Dios quiere que la persona calme su dolor, porque Él vino para hacerle bien. Por eso, mi hermano, nosotros no tenemos que afirmar nuestra fe y creer que Dios desea el bien para nuestras vidas. ¿Sí? Vieron que en muchos momentos nos hemos nosotros acostumbrado, por ejemplo, a orar y decir, bueno, Señor, si está en tu voluntad, sanalo, si está en tu voluntad, ¿no? Pero ¿saben qué? Yo creo que Dios quiere hacer la obra de bien en la vida de la persona. Entonces nosotros tenemos que afirmarnos en la fe cuando le pedimos a Él. Creer que Dios quiere el bien. Porque cuando uno, ¿no? Decía una cosita que estaba leyendo, claro, el leproso sabía que Jesús podía hacerlo. Ahora no estaba seguro si Él quería hacerlo con él. Y ese no estar seguro si Él quería hacerlo con él, hacía que dudara. Por eso dice que nosotros tenemos que creer. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que le busca a Dios y le pide, crea que Él le va a responder, ¿no? ¿Por qué? Porque esta precisamente, bueno, pero si quieres, ya es como que pongo en duda un poco. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mi hermano? Nosotros tenemos que creer con firmeza. Y cuando le pedimos a Dios, tenemos que pedirle a Dios con firmeza, sabiendo y creyendo que Él va a responder, que Él puede hacer la obra. ¿Por qué? Porque Él quiere el bien para la vida de la persona, ¿sí? Dios no quiere que la persona sufra, no quiere que la persona padezca. Él no quiere. Lo que pasa es que es por causa del pecado, de todas las cosas, ¿no?, que vienen de hace mucho. Lamentablemente la persona sufre, pero Él vino para hacerle bien a la vida de la persona. Entonces nosotros tenemos que eso, mi hermano, pedirle, pero pedirle con fe. Compartir que Él quiere el bien, pero compartirlo con fe, sin dudar en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que Dios pueda obrar. Porque el camino se trata de fe. El camino se trata de fe, mi hermano. ¿Sí? Uno dice, bueno, hemos visto situaciones en las cuales, ¿no? Hemos visto por YouTube, ¿no?, donde en una situación específica se vio públicamente que se oró por una situación, pero esa situación que se vio de un siervo muy conocido es una situación distinta, porque ahí se lo estaba obligando al Señor y no estaba uno orando con fe, sino que se lo estaba obligando a Dios. Y nosotros no tenemos que obligarlo al Señor, nosotros tenemos que creer. Dice, si creyeres, verás la gloria de Dios. Si creyeres, verás la gloria de Dios. Por eso cuando nosotros le pidámosles con fe, creyendo, mi hermano, creyendo en Jesús, creyendo que Él tiene el poder, porque aquí lo habla, mi querido hermano, dice que nosotros le pidamos y le pidamos con fe. ¿Vieron? ¿Podemos conocer la voluntad de Dios? Sí podemos conocer la voluntad de Dios. Cuando nosotros leemos la Escritura, sabemos que Dios quiere que seamos para Él. Sabemos que Dios quiere que lo amemos más a Él. Sabemos que Él quiere que nosotros transformemos nuestra mentalidad y podamos no
se podría decir, transformar nuestra mentalidad y verdaderamente tener una mentalidad conforme a lo que el Señor quiere en su palabra, nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Conocemos la voluntad de Dios sabiendo de que Dios no quiere que ninguno de nosotros suframos. Él no quiere que suframos, no quiere que el ser humano sufra. Él quiere bendecirlo, Él quiere ayudarlo. Entonces, por eso, mi querido hermano, nosotros confiemos y pidámosle a Dios con fe, creyendo que Él responde, mi hermano, ¿sí? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso se tiene que ir armando en nuestras vidas. Muchas veces no viene de un día para el otro. Pero cuando nosotros, los discípulos, ¿por qué llegaron al punto que llegaron? Porque ellos pasaron tiempo con Jesús y recibían sus enseñanzas y veían las cosas que Él hacía, y aunque muchas veces fallaban, el Señor los volvía a levantar y les volvía a enseñar y eso hacía que esa persona vaya creciendo en fe. Así es, mi hermano, como nosotros también lo vamos a poder hacer si pasamos tiempo con Jesucristo, si pasamos tiempo con su palabra, si pasamos tiempo, ¿no?, aprendiendo de Él. Nosotros tenemos que hacer como lo hicieron ellos, ¿no? Creyendo Jesucristo está presente y hablándonos a través de ¿qué? A través de su palabra. Porque esto se trata de fe. Por eso, mi querido hermano, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y si alguno tiene una petición especial, vamos a creer que Jesucristo tiene el poder para poder cambiar esa situación en la vida de una persona. Vamos a creer que Jesucristo tiene el poder para poder liberar a una persona. Vamos a creer que el Señor tiene poder para poder transformar la mentalidad de una persona, mi hermano, porque Él es real. Y la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a orar a Dios. Y presente delante del Señor usted, ahí donde se encuentra, la situación que a usted lo apremia, la situación que a usted le preocupa, preséntela delante del Señor. Y vamos a orar. Vamos a orar creyendo que Dios tiene el poder para poder hacer la obra, mi hermano. Vamos a orar creyendo que Dios tiene el poder para cambiar cualquier situación. Oh, Señor bendito Dios, te adoramos y te bendecimos, Señor. Estamos delante de tu presencia, Señor. Estamos leyendo tu palabra y es como que tú estás aquí en medio nuestro, Dios mío. Y nos estás animando, Señor, a que, Señor, nos afirmemos en la fe. Oh, Señor, tú conoces la situación que puede llegar a estar viviendo mi hermano, Señor, pero ahora te pedimos que tú estés obrando. Pídale, mi hermano, al Señor ahí donde usted se encuentra, la situación que usted está necesitando, pídale al Señor. Pídale a Dios lo que usted quiere que sea transformado en la vida, en su vida. Pídale al Señor. Si hay alguna enfermedad, también pidámosle al Señor, mi hermano, que Él pueda obrar. Si hay algo que está atormentando una vida, vamos a pedirle a Dios también que esté obrando. Él puede hacerlo, mi hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos aquí delante de tu presencia. Y oramos, Dios mío, para que tú, Señor, te glorifiques en medio de tu pueblo. Señor, dice tu palabra que tú viniste para hacerle bien a las personas, Dios mío. Que tú quieres arrepentimiento, que tú quieres transformación, que tú quieres, Dios mío, Señor, que nosotros te amemos a ti por sobre todas las cosas. Pero tu palabra también nos muestra, Señor, que tú has venido y para hacerle bien al ser humano, para hacerle bien a las personas, Dios mío, porque no quieres que sufran. Padre, en el nombre de Jesús, ahora te pedimos, Dios mío, que tú estés obrando en la situación que mi hermano, Señor, esté pidiendo. Padre, si hay que, Señor, sanidad, Señor, obra, Señor, en sanidad en los cuerpos. Padre, si hay alguna presentación delante de ti, Señor, de liberación, Padre, que tú estés liberando los cuerpos, Dios mío. Señor, oramos, Dios mío, para que tú estés liberando las mentes, Dios mío, de todo tormento del enemigo. Oh, Señor bendito Rey. Que tú llenes a cada uno de tus hijos, Dios mío, que nos llenes a todos, Señor, con tu palabra. Que nos llenes con tu presencia, Dios mío. Señor, que transforme los corazones, que transforme las mentes, Padre amado. En el nombre de Jesús.
Señor, te lo pedimos, Dios mío, te lo pedimos y creemos, Señor, que tú tienes poder para hacerlo, Señor. Creemos, Señor, que tú tienes el poder para hacerlo. Por eso te lo pedimos, Dios mío, que tú estés sanando, liberando, Dios mío. Oh, Señor, tú estés transformando las vidas, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, bendito Rey, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos la gloria y la honra, bendito Dios. Obra, Espíritu Santo. Tú estás en medio de tu pueblo, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre. Tú estás en medio de ellos, Señor, bendito Dios. Oh, bendito Rey, ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos, Señor, afírmanos en la fe. Afírmanos en la fe. Confiemos en Jesús, mi hermano. Pongamos la petición delante de Él. Cualquier sea la petición, dice la palabra, que le traían enfermos de todo tipo y el Señor los sanaba. Traían a las personas que tenían espíritus inmundos y Él los liberaba, mi hermano. Él sigue haciendo las mismas obras hoy y por los siglos, mi hermano. Su mano no se ha cortado. Oh, bendito Rey, bendito Dios. Te lo pedimos, Señor, bendito Rey.